esfuerzo, asegurando el mañana. Llego tarde del trabajo, mi familia espera en casa. Tanto esfuerzo y sacrificio no pueden quedarse en nada. Buenos días, vecinas y vecinos de la Plaza de San Andrés. Somos la Asociación Talaverana por unas pensiones dignas. Luchamos por que no se privatice el sistema de pensiones en España, que ya se están dando pasos en esa dirección, y hace muy poco se aprobó una ley que son los famosos planes de pensiones de empresa, que posibilita que las grandes empresas a sus trabajadores les hagan pensiones privadas. ¿Qué pasa? Que si eso se extiende en el territorio nacional en todas las empresas, habrá trabajadores que cobran tan pocos salarios que no van a tener dinero suficiente para aportar, porque las aportaciones no las hace la empresa, sino el trabajador directamente. No va a tener, y si aporta algún fondo a ese fondo de pensiones, pues tendrá que dejar de pagar alguna factura de su casa o dejar de comer. Con el consiguiente, cuando llegue su edad de jubilación, tener una jubilación de miseria. Además, luchamos por la sanidad pública y todos los temas de justicia social que están firmados por el Estado español en la Carta de Derechos Humanos, en la Constitución española y en la Carta Social, firmada también por el Estado español, de la Unión Europea. Hablando de la Unión Europea, en la Unión Europea hay un organismo que su nombre es OCDE. Todo el mundo habrá escuchado en la tele que hablan mucho de la OCDE, dando recomendaciones a los estados, ¿no? Ese organismo, esas siglas significan Organización para la Cooperación y Desarrollo en Europa. Hace muy poquito, cuando empezó la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, mediante fondos de este organismo, que es, repito, Organización de Cooperación y Desarrollo en Europa, se dedicaron fondos que teóricamente van destinados a la cooperación y al desarrollo para armar a Ucrania. Ucrania tiene todo el derecho de defenderse ante una invasión de un gobierno sátrapa, como es el de Putin. Pero lo que no se puede es destinar fondos que están dedicados a la cooperación y desarrollo a armar a un país. Los fondos tendrán que salir de otro sitio. Y está muy latente, fue la semana pasada una de las declaraciones que hicieron, que es que a los pensionistas hay que programarle la muerte. Uno de sus dirigentes hizo esa afirmación. Entonces, yo he traído hoy un artículo escrito por Antonio Machado, que me parece que refleja muy bien y contradice lo que afirmó el subdirector de la OCDE. A los pensionistas hay que programarle su muerte. Y dice así: la Organización para la Cooperación y Desarrollo en Europa, que trabaja con más de 100 países, según se definen ellos mismos, es un foro político global que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Y ahí, entre paréntesis, él dice, nos da la risa. La evolución demográfica de la población y la ampliación de la esperanza de vida de las personas está siendo analizada por organismos como la OCDE, que con una exposición preocupante por ellos mismos, según los datos que publican, donde exponen que en 1980 un 20% de la población tenía 65 años o más, en el 2015 este comparativo
suponía un 28% de población de más de 65 años o más. En el 2015 este comparativo suponía un 28%, la población de 65 o más años, del total de la población. Estos datos son de Europa, de la Unión Europea. En España es el segundo país con más esperanza de vida del mundo después de Japón. Con estos datos sobre la mesa y analizando el futuro a medio plazo, partiendo de la base de mantener el sistema capitalista intacto, se ha ido diseñando la forma de transformar el concepto y contenido de las pensiones para la clase obrera, cuando pasa de ser población activa a pasiva, o sea, cuando ya por su edad o condiciones físicas o temas de enfermedad no puede seguir trabajando. Los elementos llevados a la práctica han sido básicos para diseñar las reformas de las pensiones desde el 2011, basados en abaratar las pensiones para reducir el importe global en los presupuestos generales del Estado. Esto es una trampa. Las pensiones no se pagan en los presupuestos generales del Estado. Las pensiones se pagan con las aportaciones a la seguridad social que hacen los trabajadores y trabajadoras. Esto es una trampa. Empobreciendo al pensionista para forzarle a posponer su paso a jubilado todo lo que sea posible. Para ello, se han ampliado los años necesarios para percibir el 100% de la pensión, así como el periodo de años cotizados para el cálculo del importe a percibir como pensión, y postergar la edad de jubilación cuantos más años mejor, con el referente de que el paso de la jubilación al féretro no supere entre los 5 y los 10 años de vida pasiva. En el 2009, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya proponía, por boca de Elena Salgado, la ministra de Seguridad Social, retrasar la edad de jubilación, y así se firmaron en la reforma del 2011, con las firmas de Comisiones Obreras y UGT como garantes de la paz social. Nosotros en nuestra tabla reivindicativa llevamos que se derogue esta reforma del 2011. Estas medidas regresivas ya se establecieron en las OCDE, con su presidente Ángel Gurría en 2018 como objetivo global, haciendo un llamamiento público a una reforma profunda que frene aún más la incorporación de todos estos ciudadanos y ciudadanas que han trabajado toda su vida para financiar las pensiones con sus salarios. Recordar, las pensiones no es una dádiva divina ni de ningún gobierno, es un salario en diferido que se le paga a una persona después de que deja de trabajar y que él anteriormente ha estado aportando la cantidad esa durante toda su vida laboral. Mientras los gobernantes del PP y el PSOE nos robaban millones de los fondos de reserva para las pensiones y que según cálculos de expertos superan los 130.000 millones destinados a otros menesteres del Estado, por eso exigimos una auditoría pública y externa de las cuentas de la Seguridad Social, o sea, de la famosa hucha que se habla a pie de calle de las pensiones, porque se ha ido cogiendo dinero del superávit que teníamos. Teníamos un superávit de 180.000 millones de euros en el 2008 y diferentes gobiernos han ido cogiendo dinero de esa partida para usarlo en otras cosas y no ha sido devuelto a la Seguridad Social, a los fondos de la Seguridad Social. Remarcan desde la OCDE que en España la tasa de desempleo está reduciéndose, pero continúa siendo el doble que antes de la crisis y con diferencias importantes entre los que tienen educación superior, un 11%, y los que tienen un nivel de educación bajo, un 26%. El desempleo afecta a un 45% de los jóvenes. Sin embargo, los trabajadores senior también tienen dificultades con una tasa de desempleo del 49%. Ahora la OCDE da un paso más contra los pensionistas, manifestando que se debe reducir la esperanza de vida de la población pasiva
ya que el colectivo de la población que necesita más aporte financiero de los fondos públicos para su atención sanitaria o de dependencia, ya deberían sacrificarse para salvar la economía. Ya hay voces en este sentido como Dan Patrick, vicegobernador de Texas, que dice: los abuelos deberían sacrificarse para salvar la economía y no paralizar el país norteamericano. O sea, deben morir. O Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que dijo: los asiados viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Como si ella tuviera 14 años, ¿no? También los ministros de Economía y Finanzas de Japón, Shizo Abe y Taro Aso, dicen: pido a los ancianos se den prisa en morir para que el Estado no tenga que pagar su atención. Son palabras textuales estas que se estoy diciendo. El Banco Mundial en 1994 ya propuso lo que ahora propone la OCDE, incidir en el mismo mensaje. Se trata de que los sectores de la población pasiva, los pensionistas, que no puedan pagarse la asistencia sanitaria, se mueran, y así reducir la esperanza de vida actual como medio de ahorrar costos públicos de insanidad y dependencia. Los jubilados son las personas que consumen más dinero público en sus necesidades de supervivencia. El objetivo debe ser reducir la esperanza de vida. Eso es lo que dicen estas personas. Para ello proponen privatizar los servicios públicos, especialmente la sanidad y las pensiones, y desincentivar tributariamente aquellos productos considerados de primera necesidad, retirándole la consideración social, como son alimentos básicos, aplicar el copago a todos los medicamentos en torno al 50% de su precio de mercado, y otros que facilitan al pensionista pobre salir adelante. Y para joder a todos los pensionistas, piensan en incrementar el IRPF, con lo que el importe neto a percibir de su pensión será menor que el actual. Se están reduciendo el importe de las pensiones con las reformas que ya son vigentes y van abandonando las necesidades de asistencia primaria, las consultas externas en la sanidad pública, y a esto añadimos que los pensionistas van a tener dificultades en su alimentación y adquirir los medicamentos que necesitan ese 54,7% de población mayor de 65 años. Y con enfermedades crónicas se asegura totalmente la reducción de esperanza de vida. Cuando se inició el proceso de pseudo-democrático actual en 1977, la esperanza de vida estaba en 74,7 años. El punto de inflexión máxima se dio en 2019, con 83,58 años, y ahora desciende en el 2020 a 82,33 y en el 2021 al 83,06. Estos 2 años el decrecimiento se ha producido por las víctimas del COVID. La democracia trajo la equidad en la sociedad del bienestar entre las clases sociales. La sanidad pública era la mejor y la privada estaba para recortar los tiempos de espera solamente. Pero la esperanza de vida se homogeneizó. A partir de ahora esto cambiará a peor. Ahora el sistema capitalista quiere volvernos a los tiempos donde los patrones vivían mejor y más tiempo que los obreros. Simplemente quieren seguir siendo más ricos, más sanos y además poder disponer de los recursos públicos para pensiones, y ahora quieren decidir ellos cuándo tenemos que morirnos. Esa es la triste realidad que se está conformando. Y lo peor de esto es que los sindicatos mayoritarios han firmado ya parte de esta cruel realidad. ¿Firmarán también la planificación del final de nuestra existencia?
Bueno, toma, ya pago el viaje también. A colación de esto, yo quiero que escuchéis unas palabras de Joan Manuel Serrat en 1984. Cuando una ve que esta sociedad trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un Tampax o como a un envase no retornable. Porque esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarlos al pacto del hambre, a humillarlos, a arrinconarlos y a abandonarlos. Y esto no solo es una canallada, es peor, mucho peor. Esto es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad. Porque, por un lado, aquellos que hoy se sienten jóvenes han de reconocer que con el transcurso del tiempo, a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad. Y difícilmente podrán hacerlo si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué quieren que les diga? A mí personalmente siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, o sea nosotros, hacemos cada día con los viejos. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia, escrita para esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes, a los viejos. ¿Qué previsión? En 1984, ya una personalidad como Serrat, conocida por todo el mundo, ya hablaba. ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se detienen! ¡Y lo público! ¡También! Ya en 1984, como decía, se alertaba de la situación que existía. No hemos cambiado tanto como a veces pensamos. Muchas gracias. Como la gente que de la asociación lo sabe, pero el resto de personas, a no ser que entren en nuestras redes sociales, no saben. El día 15 de octubre haremos una manifestación en Madrid, que vendrán pensionistas, trabajadores y otras organizaciones civiles de la sociedad civil, pidiendo que se elimine la brecha de género en salarios y pensiones, diciendo que no a los planes de pensiones de empresa, pidiendo que los salarios y las pensiones se revaloricen con el IPC real, que en este momento está en el 10,8%, y en defensa de los servicios públicos como la sanidad, la dependencia, la educación, los servicios sociales. Y estamos recibiendo en COESPE apoyos de variadas personalidades españoles y muchos extranjeros. Hemos recibido el apoyo de un sindicato de trabajadores de Brasil, de un sindicato de trabajadores de Holanda, y el último que nos ha llegado es de una organización de París, que os leo. Dice: París, 13 de septiembre de 2012. A los responsables de COESPE. Queridos amigos, queridos camaradas, seguimos con gran interés la justa y legítima acción que habéis iniciado en defensa de los pensionistas en España. Por lo tanto,
Damos todo nuestro apoyo a vuestra iniciativa del próximo 15 de octubre. En efecto, como también es el caso en Francia, la situación de los asalariados y de los pensionistas se deteriora constantemente. La inflación vertiginosa combinada con las políticas de austeridad y el desmantelamiento de todos los servicios públicos están teniendo un impacto inaceptable sobre los trabajadores activos y los pensionistas. En España como en Francia, en París como en Madrid, nuestros compañeros jubilados ya no pueden vivir decentemente y las políticas de los gobiernos que retransmiten celosamente las políticas europeas nos hacen sino reforzar un formidable retroceso en la situación, de manera que resulta prácticamente imposible llevar una vida decente. Y eso es en un momento en que el gobierno francés quiere una vez más volver a aumentar la edad de jubilación, cuando más de 1 de cada 2 asalariados ya no trabaja al momento de la jubilación. Para nosotros, como para vosotros, la vía que nos quieren imponer es la del fin del sistema de pensiones de reparto, abriendo el camino a la privatización de las pensiones y más allá de toda la protección social. Hemos visto durante la crisis sanitaria los estragos casi irreversibles a los que han conducido estas políticas, con un debilitamiento de los hospitales y su cuota de drama humano, al borde del desastre. En España como en Francia, los pensionistas, los asalariados con sus sindicatos, no están dispuestos a aceptar lo inaceptable. En cualquier caso, esta es la posición de la Unión Departamental FO de París, pero más generalmente la de nuestra Unión Regional y Confederación. Deseamos todo el éxito a vuestra manifestación. Siempre estaremos a vuestro lado para defender los derechos de los pensionistas y los trabajadores que nos confían mandato. En nombre del Buró de la Unión Democrática FO, Jacques Borestein, secretario general. La que nos tocó